Hola a todos, ¿cómo están? Soy Robin Sánchez y bienvenidos a este nuevo video. Este video trae algo muy especial y es porque tiene mucha información. Voy a hablar de qué significa el Express Entry. Y yo sé que muchas personas estarán pensando como que qué es esta vaina, qué es el Express Entry, para qué sirve y esto qué tiene que ver conmigo. Y es básicamente, el Express Entry es una de las vías migratorias que tiene el país Canadá para poder traer personas y establecerlas como residentes permanentes. Yo sé que muchas personas que llegan a Canadá a trabajar, a estudiar, a viajar, se ven interesadas por este país y de pronto tienen la intención de poder aplicar una residencia permanente, tener la intención de quedarse permanentemente en Canadá. Y para los que han visto mis videos anteriores saben que yo estoy como estudiante internacional, yo vine a hacer un proceso de estudios que me permite trabajar al mismo tiempo y te da como esas oportunidades o ese chance de quizás aplicar la residencia permanente. Entonces Canadá tiene diferentes modelos de migración. Uno de esos es el que vamos a hablar hoy, que es el Express Entry, que realmente no es el único que existe, es solamente uno de los tantos, pero realmente es uno de los más populares. ¿Por qué? Ahorita voy a profundizar un poquitico más, pero básicamente el Express Entry agrupa diferentes cualidades o calificaciones que tienen las personas para poder darles un puntaje y en base a ese puntaje, pues obviamente invitarlos a aplicar la residencia permanente. Es así de fácil. Eh, para todas las personas que están interesadas en venir a Canadá y establecerse, creo que este video tiene mucha información valiosa. Entonces mi intención es que se queden. La idea es ser lo más conciso y lo más informativo también para que sepan de qué se trata el Express Entry. Aquí quiero hacer una aclaración y es que yo no soy consultor migratorio. Esos son temas delicados porque realmente no quiero como meterme en cosas que no soy realmente experto, pero pues esto sí me incluye o me afecta directamente a mí porque yo estoy en el proceso de querer aplicar la residencia. Entonces conozco muy bien esos temas y soy muy curioso de entrar a la página del gobierno canadiense, leer y averiguar muy bien. Solamente quiero coger esa información, ponerla de una forma más amable y entregársela a ustedes para que entiendan un poquitico qué es esto. Entonces, para que sepan, no soy consultor migratorio. Si ustedes quieren ir a profundidad con esos temas migratorios, contraten un consultor que realmente ayuda muchísimo, aclaran muchas dudas y son ellos los expertos en toda esta materia. Este video va a ser como netamente informativo, netamente educativo para todos ustedes. Entonces, quiero empezar con mencionar qué es el Express Entry. Es una vía principal para la migración, una de las más importantes, la cual cuenta con 3 programas. ¿Cuáles son estos programas? El Federal Skilled Worker, el Federal Skilled Trades y el Canadian Experience Class. Yo quiero acá hacer un énfasis acá y es que hoy vamos a hablar únicamente de lo que es el Canadian Experience Class, que es para todas aquellas personas que vienen y estudian en Canadá y tienen experiencia laboral en Canadá. Por ejemplo, y acá quiero hacerme énfasis porque acá es donde estoy yo. Por ejemplo, el Federal Skilled Worker son para todas aquellas personas que tienen una profesión calificada, pero están fuera de Canadá, nunca han trabajado en Canadá. De pronto tienen un máster, tienen un doctorado y quieren aplicar, ese es el camino para ellos. Aquí pueden encontrar también el Federal Skilled Trades, que son para las personas que tienen profesiones esenciales, pero nos vamos a enfocar hoy únicamente en Canadian Experience Class. ¿Qué te califica el Express Entry o qué te califica el Canadian Experience Class? Básicamente la edad es súper importante. Por ejemplo, si tú tienes entre 20 y 29 años, Canadá te da 110 puntos para poder aplicar la residencia permanente. Si tienes más de 30 o 30 años o más, te empiezas a quitar puntos. Entonces automáticamente, si tú tienes 30 años, ya no vas a recibir 110, vas a recibir 5 puntos menos, que son 105. Si tienes 31 vas a recibir 99 puntos. Si tienes 32 vas a recibir 94 y así sucesivamente. Entonces, entre más edad, menos cantidad de puntos vas a recibir hasta llegar a un punto de 45 años, que las personas que tengan 45 años o más no reciben puntos. ¿Listo? En cuanto a la educación también es súper importante porque entre mejor nivel académico tengamos, muchas más posibilidades vamos a tener puntos. Para todas las personas que tienen high school, colegio o preparatoria, solamente reciben 30 puntos. Las personas que tienen técnico ya reciben máster, reciben 90 puntos. Las que tienen un tecnólogo, que son programas de 2 años,
Yo acá los asocié como programas técnicos o programas tecnólogos porque es como lo conocemos en nuestros países. Realmente aquí en Canadá se le conoce como diploma o certificado de un año, diploma o certificado de 2 años. Entonces hago como la equivalencia a lo que vendría siendo en nuestros países. Si tenemos un bachelor degree o un diploma profesional, recibimos 120 puntos. Si tenemos dos programas, que por lo menos uno sea mayor a 3 años, por ejemplo un bachelor degree y una especialización, ¿cierto? Nos dan 128 puntos. Si tenemos un máster, pues obviamente nos dan más, 135 puntos, y para un máximo de puntos de 150 si tenemos un doctorado. ¿Listo? En cuanto al idioma, viene a jugar la misma regla. Entre mejor nivel de inglés tengamos, o de francés tengamos, mayor cantidad de puntos vamos a recibir. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues obviamente estar entre los puntajes más altos. Si nosotros tenemos un nivel de inglés muy pobre, digamos que un CLB 4, que es un nivel más o menos básico, no vamos a recibir puntos. Si tenemos un CLB 7, que es un nivel intermedio, que es más o menos el que nos piden para ingresar a un college o una universidad, nos dan 17. Si ya lo hemos mejorado con el tiempo y estamos acá trabajando y estudiando y tenemos el nivel de inglés mucho más alto, podemos llegar a tener un CLB 10, que son 34 puntos. Este puntaje lo otorgan los exámenes de inglés, los exámenes de idioma internacional, como por ejemplo el IELTS. Acá en Canadá se le conoce, hay uno muy famoso que es el CELPIP, y creo que es lo que se llama el PTA, que también son elegibles para que nos otorguen estos puntos. Ahora, la experiencia laboral. Dentro de Canadá, si nosotros tenemos experiencia de un año por lo menos, recibimos 40 puntos. Y aquí es donde, por ejemplo, viene a jugar un papel importante, y es cuando las personas vienen a Canadá a estudiar y a trabajar después de sus estudios para poder conseguir esa experiencia laboral que es tan importante. Claro, aquí es donde pesa, porque te dan 40 puntos y eso es demasiado para el Express Entry. Entonces, cuando yo hablo de la experiencia laboral, es dentro de Canadá a tiempo completo. Si tenemos 2 años de experiencia laboral, pues nos sube a 53 puntos. Si tenemos 3 años son 64. ¿Por qué pongo 1, 2 y 3? Porque cuando aplicamos venimos a Canadá a estudiar un programa de 2 años o más, o una maestría, por ejemplo, nosotros somos elegibles a un programa que se llama el Post-Graduation Work Permit, que es el permiso de trabajo postgraduación de hasta 3 años. Entonces, si conseguimos experiencia laboral por un año, pero aún así no es suficiente para aplicar al Express Entry o al Canadian Experience Class, aún tenemos 2 años más para seguir acumulando experiencia laboral y teniendo mejor puntuación para aplicar la residencia permanente. Entonces, por eso coloco acá 1, 2 y 3 años. Yo quiero mostrarles acá cuáles han sido las últimas rondas de invitación a la residencia permanente bajo el Canadian Experience Class. Y es que básicamente hace un mes, a la fecha de grabación de este video, Canadá emitió la última invitación, que invitaron a 3.000 personas con 522 puntos como umbral, que es el puntaje más bajo. Antes de esta invitación no había llamado desde septiembre del 2021, o sea, habían sido más o menos casi 3 años y medio que Canadá no había llamado o invitado a personas a aplicar bajo este programa del Canadian Experience Class. Estaba digamos como ahí en stand-by. Entonces digamos que podemos ver acá los puntajes cómo han venido aumentando a través del tiempo. Obviamente hace 3 años y medio los puntos estaban en 462 como máximo, y en este momento ya están en 522, ¿cierto? Sin embargo, Canadá sí venía invitando a personas bajo el Express Entry, bajo una categoría que se llamaba la general, y acá se venía invitando cada dos semanas en promedio, donde nosotros vamos a ver los puntajes. Por ejemplo, la última, que fue el abril 23 de este año, el puntaje que hubo fue 529. Y si nosotros miramos desde diciembre, básicamente el puntaje más bajo que hubo fue 524. ¿Qué quiero decir con este puntaje? Que básicamente todo lo que hemos hablado del idioma, la educación canadiense, la experiencia laboral canadiense, todo esto nos suma puntos, la edad, para poder llegar a esos 500 puntos que nos están pidiendo ahorita para poder lograr esa residencia permanente. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. El Express Entry básicamente es una calculadora de puntos para poder evaluar nuestro perfil profesional, educativo, etcétera,
para poder ser elegibles a la residencia. Entonces, cuando yo hablo de estos puntajes de 500, cuando estábamos anteriormente en el Canadian Experience Class, que eran de 400, la idea es llegar a estos puntos para poder ser invitados y tener chances de aplicar la residencia permanente. Entonces, si nosotros vemos, los puntajes sí están altos, alrededor de 500 puntos. Ahora, nosotros miramos acá una ronda de invitación en cuanto a francés, que esto va dirigido para las personas que hablan una tercera lengua, una segunda lengua, una tercera lengua, entre ellas francés. Los puntajes para estas personas son mucho más bajos, porque Canadá, a pesar de que es un país bilingüe que habla inglés y francés, no todas las personas hablan francés. Entonces Canadá quiere como incentivar el idioma francés y que las personas cada vez lo hablen más. Entonces como que tiene como un grupito aparte donde invita a las personas a aplicar la residencia, pero si hablan francés. Entonces claro, aquí como no hay tanta competencia, los puntos suelen ser un poco más bajos. Podemos ver que la última invitación fue en abril 24 y fue de 410 puntos. Si nosotros comparamos la categoría general, que es donde las últimas que han venido invitando, que están sobre los 520 puntos más o menos, a la de francés, que está a 410, pues es una diferencia grande. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente esto nos invita a que no solamente nos quedemos con el idioma inglés al momento de aplicar a la residencia, sino que podamos aprender un tercer idioma, en este caso que sería el francés. ¿Por qué? Porque tiene un umbral mucho más bajo y tenemos muchas más posibilidades de aplicar a la residencia si sabemos francés. Entonces es importante saberlo. Ahora, Robinson, pero ustedes me dirán, ¿cómo hago yo para calcular estos puntos? ¿Cómo saber cuántos puntos tengo yo, si soy elegible? Si yo estoy, por ejemplo, en Colombia y quiero aplicar fuera de Canadá, ¿cómo debo hacer? ¿Será que tengo los puntos suficientes o no? O si ya estoy dentro de Canadá, que es mi caso, estoy estudiando, estoy trabajando y quiero saber cuántos puntos tengo, cuántos puntos me hacen falta para llegar como al target o a ese punto, a ese tan anhelado número para que me inviten a la residencia. Voy a hacer un ejemplo con ustedes que es simular un perfil. Y básicamente quiero hacerlo bajo la misma página del gobierno canadiense, pues se llama el CRS. Entramos acá y es básicamente lo que les venía diciendo. O sea, es una herramienta, básicamente Canadá utiliza esta herramienta para evaluar nuestras habilidades, nuestro nivel educativo, nuestro nivel de inglés, nuestra experiencia laboral, y en base a eso nos da unos puntos para poder aplicar a la residencia permanente, ¿cierto? La primera pregunta que nos hace es ¿cuál es nuestro estatus marital? Si somos solteros, casados, viudos, divorciados. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo de hoy vamos a coger un ejemplo al azar y vamos a decir que la persona es soltera, ¿cierto? Que es soltera. Vamos a analizar cuántos años tiene. Entonces vamos a decir que para el ejemplo de hoy vamos a decir que la persona tiene, no sé, 28 años, por ejemplo, que tiene un nivel de, ¿cuál es su nivel educativo? Acá nos dicen que colocamos el nivel más alto, ya sea en Canadá, o sea, fuera de Canadá, pero si está fuera de Canadá, que sea aprobado por el ECA, que es básicamente hacer la validación de nuestro título en nuestros países, que sea equivalente a un título canadiense. Entonces, por ejemplo, o sea, puede ser dentro y fuera del país. Por ejemplo, yo voy a poner que para esta persona, él tiene un bachelor degree y tiene una especialización. Entonces, por ejemplo, 2 o más certificados, uno debe ser un programa mayor a 3 años. ¿Listo? Digamos que para este ejemplo puede ser una persona que terminó su carrera universitaria y hizo una especialización de 1 año. Pues este diploma de 1 año más puede haber sido aquí en Canadá. ¿Listo? Acá, ¿has ganado algún diploma canadiense? Entonces acá es donde colocamos, por ejemplo, que sí. Esta persona vino como estudiante internacional, está acá en Canadá. Y vamos a decir que esta persona hizo un programa de 1 o de 2 años. Un diploma o un certificado en institución canadiense. ¿Listo? Acá, idiomas oficiales. Que si tenemos un idioma oficial para el Express Entry, ya sea inglés o francés, acá colocamos que sí. Y aquí vamos a hacer una simulación, porque por ejemplo, acá es donde les decía que hay algunos exámenes internacionales que Canadá exige. Entonces, por ejemplo, tenemos el IELTS, que es el más común a nivel global, el PTA, que ahora es
para la residencia permanente. El CELPIP también es conocido dentro de Canadá demasiado y es el más común, ¿no?, para aplicar la residencia. Entonces vamos a escoger el CELPIP y acá nos califican el inglés por bandas, por speaking, listening, reading y writing. Entonces, por ejemplo, el speaking, vamos a colocar que de una escala del 0 al 12, digamos que tenemos un speaking del 9. Esto es un ejemplo, ¿no? De listening vamos a decir lo mismo, que tenemos no tenemos un listening perfecto, pero tenemos un 9, por ejemplo. Igual con un reading y con un writing. Acá me pregunta, ¿tiene otro certificado de idioma? Entonces yo le digo, no, solamente hablo inglés, así que no aplica. Acá en este caso me pregunta, pues obviamente con los exámenes de francés, pero no aplica en este caso. Y en cuanto a la experiencia laboral, acá me pregunta que en los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia laboral calificada? Ojo bien, calificada tengo en Canadá. No vale con la experiencia laboral que tengamos en otra área que no sea calificada. ¿Cómo sabemos que somos calificados? Pues obviamente tenemos que mirar cuáles son los trabajos calificados en Canadá bajo los NOC o los TIR, ¿cierto? Entonces obviamente tiene que ser un trabajo dentro de este grupo de posiciones. Digamos que terminamos nuestro diploma profesional en Canadá o certificado en un college canadiense, aplicamos al Post-Graduation Work Permit y conseguimos un año de experiencia laboral. Ahora nos pregunta, en los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia laboral en tu país tienes? Solo hay un máximo de 3, entonces digamos que para este ejemplo, vamos a decir que esta persona trabajó fuera de Canadá por más de 3 años, 3 o más años. Acá me pregunta que si tengo alguna certificación de alguna provincia canadiense. Realmente en este ejemplo no. ¿Tienes una oferta laboral? Esto es importante porque muchas personas sí tienen una oferta laboral con un LMIA, que es el conocido como el Labor Market Impact Assessment, conocido como el LMIA. Si las tienen, acá vamos a colocar que sí, pero para este ejemplo no tenemos un LMIA, solamente venimos, estudiamos y estamos trabajando. Entonces no tenemos un LMIA aprobado. ¿Tengo alguna nominación provincial o de un territorio? Tampoco, digamos que no he aplicado ninguna nominación. Si vengo con pareja o de pronto que yo tenga alguna pareja o que tenga un hermano dentro de Canadá que sea residente o ciudadano canadiense. Yo realmente en este ejemplo no voy a contemplar eso, digamos que viene una persona y no tiene familia, no tiene pareja canadiense, entonces acá voy a colocar que no. Y ya voy a calcular el puntaje que me da en base a este ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver los puntos que nos dan por edad. Al ser una persona, creo que puse 28 años, nos da la máxima cantidad de puntos. El nivel de educación es un bachelor degree, entonces nos da 128 puntos. El idioma inglés, acuérdense de las 4 bandas que colocamos, nos dio 124. La experiencia laboral 40. Entonces acá hacemos el cálculo. Esta herramienta nos calcula como todos los puntos que tengamos y al final nos dice que tenemos un puntaje de 517. Si nosotros nos devolvemos a la presentación, donde podamos mirar las últimas rondas de invitación, vemos que tenemos 517 y la más baja que hubo este año fue de 524. Quiere decir que estamos aún por debajo en 7 puntos. Aún así, habiendo estudiado en Canadá, con un año de experiencia en Canadá, no tenemos la chance de aplicar la residencia o que sean invitados a la residencia permanente por el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, empezar a mirar cómo podemos mejorar el perfil. ¿Qué es lo que me está pasando a mí en este momento? Si yo hago este cálculo con mi perfil, seguramente pueda estar por debajo de los puntos que actualmente se están moviendo en el Express Entry. ¿Qué me toca hacer a mí? Decidir, ok, o trabajo un año más, o mejoro, o me centro en mejorar mi inglés, que ya no tenga un nivel 9, 9, 9, sino empezar a mejorarlo a un 10, un 11, un 12, para que mis puntos incrementen. Obviamente también contemplar la posibilidad del francés, porque el francés también da muchos puntos, y si tenemos en cuenta que los puntos de francés son mucho más bajos, pues tendré más posibilidades. Entonces, a esto quiero llegar con este video, es hacer como generar un poco de conciencia, porque así como yo estoy en este momento intentando encontrar cómo mejorar mi perfil, cómo empezar a mejorar puntos para poder ser elegible a la residencia permanente,
sé que hay muchas personas que están en el camino, igual que yo, buscando la forma de cómo mejorar su perfil para poder aplicar a la residencia. Entonces, quiero hacer otro ejemplo, de pronto con si mejoro mi inglés o si trabajo un año más, para que ustedes lo vean. Y esa es la idea que hagan con ustedes, que ustedes mismos entren a la página del gobierno de Canadá, calculen su puntaje en base a su perfil, que sean obviamente muy honestos con el tema del inglés. Si tienen un buen inglés, pues obviamente colocarlo ahí. Si no tienen un examen de inglés internacional todavía, más o menos coloquen un estimado hasta que lo presenten. Ya ustedes, una vez tengan el resultado oficial, ya pueden colocar su resultado oficial, pero es un estimado, ¿no? Lo que yo estoy haciendo acá no es 100% real. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cambiándole a este mismo perfil, como si vamos a mejorarle, por ejemplo, el francés. Vamos a colocarle acá que sigo teniendo mi mismo nivel de inglés, pero me pongo a estudiar francés. Entonces, que estudio francés y presento este examen, que es el TIEF o el TEF. Igual me califican en las 4 bandas por separado. Entonces vamos a colocar que logre tener un nivel de inglés intermedio, ¿cierto? Que es como un CLB7 en este caso. Entonces vamos a colocar en todas las bandas que tengo un CLB7, que es equivalente a los puntajes que estoy colocando acá. No cambio absolutamente nada más, o sea, solamente digo que sigo teniendo, para este caso, la persona está soltera, con 28 años, con un diploma profesional y una especialización, estudio en Canadá un diploma de 1 año o de 2 años, todo igual, no cambia, pero con idioma francés, con 1 año de experiencia laboral en Canadá y 3 o más fuera de Canadá. Voy a calcular el score y automáticamente me va a cambiar de 517, me va a subir a 579. Esos son básicamente 62 puntos que subimos solamente por aprender francés a un nivel intermedio, a un CLB7. Que si ustedes me preguntan, me van a decir, Robinson, pero es que otra vez ponen a estudiar un idioma aparte, que es el francés, desde cero, por 62 puntos para aplicar la residencia permanente. Yo lo hago, honestamente. Entonces, claro, cuando nosotros miramos 579 puntos y miramos las últimas rondas de invitación, estamos muy por encima de lo que están las rondas de invitación actuales. Quiere decir que seguramente aprendiendo francés sí aplicaríamos a la residencia permanente bajo el Express Entry general. Sin contar de que por francés pues iríamos súper sobrados, porque por francés el límite más alto ha sido 486 el año pasado en octubre, y nosotros estaríamos con 579, casi 100 puntos por arriba. Entonces, a nosotros analizar este tipo de escenarios y saber dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos brecha para poder aumentar nuestros puntos, aquí tenemos que enfocarnos en el francés. Muchas personas dirán, Robinson, yo no voy a estudiar francés, que está súper respetable, entonces empecemos a mejorar el inglés. Que me digan, Robinson, pero es que ya no me alcanza porque ya no tengo tiempo. Conseguimos un LMAE da 50 puntos adicionales. Entonces digamos que aquí podemos empezar a mirar alternativas, y ya estando dentro de Canadá con un perfil dentro del Express Entry, hay que empezar a mirar opciones para mejorar. Entonces, básicamente ese era el video de hoy. Mi intención con esto es obviamente concientizar a personas como yo, que hemos venido a estudiar a Canadá, que no estamos trabajando en Canadá y que estamos como en ese camino a la residencia permanente. Y no solamente es decir, ok, yo voy a Canadá, estudio y a mí me dan la residencia por arte de magia. No, hay que trabajar, hay que mejorar mucho el inglés, hay que tener experiencia laboral calificada, obviamente homologar los títulos que tenemos en nuestros países para que todos esos puntos no los valgan, y así poder tener más chances de aplicar la residencia permanente. Como dije al comienzo del video, yo no soy consultor migratorio, esto lo estoy haciendo para mi propio, digamos que aprendizaje, para conocer mi proceso migratorio. Si ustedes quieren saber un poco más a profundidad, pues obviamente pueden consultar un consultor migratorio. En la parte educativa, pues obviamente si tienen dudas, preguntas, ustedes me pueden escribir a mi Instagram. Los que ya me han escrito, con ellos he hablado, no me dejan mentir, con ellos hablo con todas las personas que me escriben en Instagram, que quieren venir, que ya están acá, que quieren solucionar alguna inquietud, y yo con mucho gusto respondo preguntas bajo mi experiencia personal. Entonces, hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero haya sido de mucha información.
Si tienen dudas, preguntas, déjenlas en los comentarios o me escriben al Instagram. Yo con mucho gusto les ayudo a solucionar lo que pueda en preguntas. Si ya quieren más información a detalle, pues comuníquense con un asesor de migración, que es lo más recomendable para que ustedes no estropeen su camino hacia la residencia permanente. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.